Es más, la grabación se la vamos a compartir. ¿Listo? Entonces, eh, por eso la vamos a grabar. Vamos a proyectar y ya en 2 minutos arrancamos. ¿Listo? Hola, ¿cómo hago para escuchar que no escucho absolutamente nada? Esto es como una teleconferencia. Ya puedo iniciar. Ellos van hablando, sí. Ahora. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Bustamante. Voy a iniciar la presentación. La idea es mostrar cómo a través de un archivo XML se puede reportar la información del informe anual de CGMs que deben reportar ahora a comienzos del próximo año. Todos deben tener como claro el archivo de Excel original que se había distribuido para mirar cuál era el contenido de este informe. En esta presentación nos vamos a enfocar básicamente como en la primera página, el primer informe de todo este conjunto. Recordemos que el archivo de Excel que se había circulado inicialmente, estaba conformado por 11 reportes y 3 anexos. En total, hablemos simplemente de 14 reportes. Este ejemplo que vamos a mostrar enseguida, digamos que está muy enfocado en lo que sería el primero de esos 14 informes, y de la misma manera, pues obviamente respetando la estructura particular de cada uno, pues se presentarían los demás. En esta diapositiva inicial podemos ver como el proceso general que deben seguir para el reporte del informe anual. Bueno, lo primero que vemos acá es cada uno de los agentes debe tener pues un repositorio particular, puede ser una base de datos, puede ser un Excel, puede ser cualquier XML, puede ser cualquier archivo donde esté acumulando la información estadística del día a día de la operación pues de los CGMs. Cada agente es libre de manejar y manipular la información pues como le parezca. Entonces digamos que ese es el tarrito que vemos de base de datos agente en la parte superior izquierda. Los agentes deben tener algún mecanismo, podría ser una aplicación que automatice este proceso o puede ser algo más manual, pero la idea es poder extraer de esta base de datos a través de un aplicativo la información que requieren para llenar la información del archivo XML. Entonces, lo ideal es que haya una aplicación que construya o que tenga a su salida el archivo XML que vamos a presentar a continuación. Entonces, ese archivo XML es el propósito de esta reunión, es mostrar cómo se genera. Una vez que ustedes tengan ya construido y con los datos el archivo XML, entonces se van a conectar vía web al portal de XEM. En el portal de XEM tendrán una funcionalidad que les permita hacer una carga de ese archivo. Entonces, en la parte inferior de la gráfica ustedes ven un usuario, que son ustedes, cualquiera de los agentes conectado al portal vía web, y ahí van a
cargar el archivo XML que generaron ya en su propio ambiente. Cargar este archivo es similar a como ustedes hacían en el pasado la carga o el reporte de las fronteras diarias de contadores, de las lecturas de contadores. Un archivo similar, este es un archivo XML, el otro era un archivo TXT, pero digamos que la forma de entregárselo al portal es similar. Una vez que el archivo XML es recibido por el portal, entonces la funcionalidad que tenemos aquí implementada en el portal permitirá validar el archivo y cargar la información en nuestra propia base de datos, el tarrito que se ve a mano derecha abajo. Una vez que se haga ese proceso, entonces el portal le dará una retroalimentación al usuario que hizo la invocación para decirle su carga fue exitosa o para manifestar algún error en el programa. Denme un segundo, por favor. Bueno. Entonces, estaba mencionando que una vez que los datos queden cargados acá en la base de datos, entonces el portal, ahí en línea, les dará una retroalimentación indicando si la carga fue exitosa o hubo algún problema en el proceso. Digamos que este es el mecanismo general que deberíamos aplicar para el reporte de los informes anuales. Recordemos que si un agente es atendido por varios GCMs para el reporte de lecturas diarias acá, entonces debe presentar un reporte por cada CGM. Igualmente, entonces quien hace el reporte de la información es el agente, no el CGM. El CGM no va a tener acceso al portal nuestro para hacer el reporte de esto. Ahora, ustedes pueden tener acordado, si un agente tiene acordado el envío de sus lecturas con un CGM, ustedes pueden acordar con el CGM que sean ellos quienes elaboren el archivo XML, ellos se lo deben enviar a ustedes como agente y ya ustedes como agente entonces solo ejecutarían la parte inferior del proceso. Digamos que ya ustedes, según el acuerdo que tengan con el CGM, pues pueden ejecutar este proceso de esa manera. Muy bien. En esta diapositiva tenemos lo que es el primero de los 14 informes que conforman el Excel. Estoy tomando como base el Excel porque fue la primera o fue la información oficial que circuló con respecto al contenido del informe anual. Entonces, digamos que esta es el primero de las 14 páginas que conforman el informe anual. Vamos a centrarnos en esta página y de la misma manera como lo hagamos con esta página, pues habría que hacerlo para las otras 13 páginas. Entonces, lo que vemos aquí en este archivo es, aquí se ve claramente que está la información del agente, el agente representante de las fronteras, está el nombre, este es el nombre del agente, aquí estaría el código SIC del agente, por este lado tenemos el nombre del centro de gestión, por eso combinando esas dos celdas vemos que es un informe por cada agente y por cada CGM. Y el código del CGM. Estos códigos de los CGM, los códigos que aparecerían aquí en esta celda, nosotros los vamos a publicar en la página para que cada uno tenga claro cuál es el código que corresponde con el nombre del CGM. Adicionalmente, pues aquí está el año al que corresponde este informe anual y la fecha del reporte. Esta fecha del reporte, pues aunque aquí está explícita como un dato más que se debe digitar, cabe aclarar que esa fecha es la fecha del sistema, o sea, el portal nuestro cuando reciba el informe asignará la estampa de tiempo correspondiente a esta celda.
Entonces, este es un dato que no deben ustedes digitar a través del XML. Esto que estoy mostrando acá es simplemente para entender el contenido de lo que conforma la primera página del reporte, pero no lo vamos a llenar en una página de Excel como esta. No, la idea, en las siguientes diapositivas vamos a hacer la claridad sobre eso. Ya aquí en las celdas que aparecen en blanco, pues son las celdas que habría que llenar si lo estuviéramos llenando a través de este Excel. Exactamente, aquí me resaltan lo siguiente. Esta información o esta distribución, como se ve en esta página de Excel, fue la estructura que se acordó con el CAC para el reporte del informe anual. Entonces, digamos que esta es la información oficial que tenemos sobre el informe anual. Ahorita que hablemos del XML o la característica principal que tiene el archivo XML que estamos presentando es que, digamos, satisfaga al 100% el contenido de este archivo de Excel. Entonces debe haber una equivalencia uno a uno entre la información que visualizamos aquí en el Excel y la información que debe contener el XML. Bueno, entonces aquí pues para no entrar en mucho detalle, miramos que las celdas en blanco son las celdas que se deberían llenar si lo estuviéramos llenando acá con el archivo de Excel. Las celdas que aparecen a la derecha y en la parte inferior, estas celdas azules, son celdas calculadas. Entonces, como son datos que se calculan con base en la información que está aquí, pues obviamente esa información no hace parte de la información de entrada del reporte. Esa es información que se presentará ya como parte de la información de salida del reporte. Listo, entonces digamos que la obligación de ustedes como agentes es reportar exclusivamente lo que aparece en las celdas en blanco. Adicionalmente, y la mayoría, si no todas las páginas, tienen unas observaciones. El XML también tiene un espacio correspondiente para poder ingresar este tipo de notas, este tipo de observaciones. Entonces, estos detalles que estamos mirando aquí en esta hoja de Excel son los detalles que vamos a visualizar enseguida en el archivo XML. Vamos a pasar a la siguiente página. Este sería ya el XML correspondiente a esa primera página. Lo que vemos en esta pantalla es solo, yo me voy a estar devolviendo aquí entre esta página y la anterior. Miremos acá que lo que vemos en este reporte y de igual manera en los demás, pues tenemos filas y columnas. Digamos, es una característica general en todos los reportes. Aquí vamos a tener una fila que se llama hurto y una serie de columnas que es medidor principal, medidor de respaldo, etc. Entonces, vamos a visualizar cómo se interpreta esto en el archivo XML. Entonces, concentrémonos en esta fila que llamamos hurto y las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas que tiene el cuadro. Acá tenemos un micrófono abierto por ahí. Bueno, ya. Recordemos las filas, entonces aquí tenemos resaltado en amarillo lo que serían las filas del cuadro. Hurto, vandalismo, hurto, vandalismo es la segunda fila, fallas metrológicas es la tercera fila. Aquí hay el XML sigue en otras pantallas. Entonces aquí estamos en la primera fila que es hurto. Y estos tags o estas banderas que aparecen acá en el XML son las columnas. Entonces aquí aparece medidor principal, medidor de respaldo, transformador de tensión, etc. Fíjense que siempre en un XML tenemos un tag de apertura y un tag de cierre. Entonces el de apertura es medidor principal entre corchetes angulares. El del cierre es igual, medidor principal entre corchetes angulares, pero tiene este slash. Entonces, este slash significa que es la bandera de cierre de esta otra bandera que es la de apertura. Igual con hurtos.
hurtos es una bandera de apertura, y aquí en la parte inferior tenemos el cierre de toda esa fila. Entonces, si pueden observar, el contenido de toda esta fila de hurtos es idéntico en estructura a la fila de vandalismo y es idéntico a la fila de fallas metrológicas. Entonces eso quiere decir que estas filas son idénticas entre sí en cuanto a estructura. Cada fila tiene su propio nombre o su propio tag, que es hurtos. Y el valorcito que nosotros vemos aquí en la celda, estos que están en blanco pues deberían ir en ceros, porque toda esta tabla o toda esta estructura debe estar llena con valores numéricos, no con valores nulos, excepto estas que ya tienen explícito un no aplica, porque aquí pues no aplica un valor numérico, entonces quedó explícito de esta manera. Pero en estas celdas que están vacías, normalmente si no va nada, debe ir un cero explícito, ¿correcto? Entonces, esos ceros los vamos a ver acá. Estos son esos ceros explícitos que representan esas celdas en blanco. En este caso, en esa fila no hay ningún valor numérico diferente de cero. Bueno, en la segunda tampoco vemos valores numéricos, pero en la tercera sí vemos por aquí un 45, un 1 y un 2. Vamos a la página anterior, vemos que las primeras dos filas están vacías, aquí tenemos un 45, un 1 y un 2, y esta un 0. Entonces, esos son los valorcitos, pues procuramos que coincidieran más o menos estos datos de prueba. Estos son datos inventados, obviamente. Entonces, digamos que esta es la manera en que llenaríamos los datos. Estos son los datos que deben venir de la base de datos de ustedes o del repositorio donde esté la información estadística de la operación del día a día del CGM. Entonces, esta sería la manera de llenar los datos que correspondan a esto. En este caso nosotros pusimos aquí, explícitamente pusimos aquí estos valores que son los de no aplica. En el XML definitivo, digamos que es de las cosas flexibles que nos ofrece el XML. Estos tags, como se llama pues una sentencia aquí en XML, estos tags ni siquiera van a aparecer. Si no aparecen es porque no hay que llenarlos. Entonces, digamos, aunque aquí en el ejemplo los pusimos para efectos de la presentación, los pusimos explícitos con NA, estos tags no van a aparecer en el XML definitivo que ya publicamos. Entonces, digamos que esta es la estructura general que tendríamos. Antes de pasar a la siguiente, olvidaba mostrarles esta parte que es el encabezado del XML, que corresponde exactamente también al encabezado del archivo de Excel. Vuelvo a la página anterior. Aquí el encabezado del reporte, pues son todas estas celdas que aparecen en la parte de arriba, donde está el título, están los valores genéricos del agente, del CGM, el código y la fecha. Entonces, esos son los datos que nosotros tenemos aquí en el encabezado. Entonces, aquí está el código SIG del agente. Esto que está aquí en rojo es donde ustedes deben escribir, no, perdón, no que está en rojo. Esto que está entre comillas en donde ustedes deben colocar, por ejemplo, Codensa comercializador. No recuerdo cuáles son las 4 letras que definen a Codensa, pero sería CDC, por ejemplo, comercializador. Aquí hay un ejemplo inventado. Aquí inventamos un nombre también de la agente comercializadora de energía. Ahí sería, no sé, Empresas Públicas de Medellín o Empresas Públicas de Norte de Santander, etc. Este código es el código del centro de recolección o del CGM. Recordemos que antes del 14 de mayo, pues hablábamos de centros de recolección. Nosotros conservamos esas mismas entidades a nivel de base de datos. Entonces los códigos quedaron como CRC y 4 dígitos. Estos son los códigos que nosotros vamos a publicar en la página con los nombres respectivos de los CGMs. Y los nombres de los CGMs, pues, o el nombre del CGM correspondiente vendría acá. Aquí viene el año y fíjense que aquí ya no viene la fecha de recibo.
cuando el portal recibe este archivo, él inmediatamente captura la estampa de tiempo y pone en qué fecha y hora fue recibida la información. Entonces digamos que esta es la explicación general de cómo está estructurado el XML. Entonces está estructurado por filas y aquí al interior de cada fila tenemos identificada cada columna, ¿sí? Entonces por eso esto es igual a esto y es igual a esto y así sucesivamente para cada fila. En la siguiente página pues es más de lo mismo, simplemente las tres filas que siguen para equipos cuando hay quemaduras o roturas o aperturas, según la estructura que tenemos en el Excel. Y aquí tenemos, bueno, la última fila que es otra. Volvamos al Excel un momento. La última fila que tenemos aquí en el ejemplo es otra, con unos valores pues cualquiera. Y digamos que todo el XML que estamos mostrando ahí en las tres diapositivas, pues representa el contenido de todas estas celdas en blanco, como habíamos dicho. Ya vimos que en el encabezado pues viene esto, y en la parte final vamos a observar estas notas. Entonces volvemos al XML. Entonces esta es la fila de otras o de otra, y aquí viene la cola, digamos, o la parte final de este XML, en donde están las observaciones, y como en ese campo de observaciones pueden venir varias observaciones individuales, entonces cada observación individual tiene su propio tag de apertura y cierre. Entonces aquí hay una observación 1 que cierra aquí, hay una observación 2 que cierra aquí. Entonces estas dos observaciones que vemos acá son las que vemos en la parte inferior del Excel que acabamos de identificar. Y estos tags de cierre, todos estos que vemos acá, son los tags que quedaron abiertos en el encabezado, ¿sí? Entonces digamos que la característica general del XML es que cualquier información que uno coloque en un XML debe estar enmarcado en un tag de apertura y un tag de cierre. En este caso, el último tag, informe anual, es el que nos da el cierre de todo el informe anual. Miremos un momentico el encabezado. Volvamos un momento aquí al encabezado. Y aquí vamos a tener informe anual y luego reporte. Espera, miramos el Excel un momento. Este reporte se llama informe anual de operación, centro de gestión de medida, fronteras con reporte a la SIC. Entonces, esta página, esta que es solo la primera de las 14 páginas que conforman el informe, se llama fronteras con reporte a la SIC. Cada una de las 14 páginas tiene un título propio. Entonces, el título de esta es fronteras con reporte a la SIC. Pero ese título va a estar definido en el esquema. No, digamos que los títulos y los nombres de las filas y los nombres de las columnas están definidos en el Excel. Si ustedes pueden comparar todo lo que tenemos en estos tags, medidor principal, medidor de respaldo, digamos que se corresponde uno a uno con los nombres de las columnas y las filas. Cuando ustedes vean, cuando revisen el XML completo con los 14 informes o con los 14 páginas, van a observar que algunas columnas o algunas filas tienen un nombre recortado, o sea, no corresponde exactamente con el Excel, pero eso fue porque el Excel aparecen nombres demasiado largos a veces. Entonces simplemente los recortamos un poco para darle pues como una mejor estructuración aquí al XML. Pero cuando ustedes revisen uno a uno las filas y las columnas de todo el informe, pues van a poder identificar claramente qué celda del Excel corresponde con qué tag
del XML. ¿Sí es claro? Bueno, entonces, lo que quería resaltar yo es que aquí hay un tag inicial que es informe anual. Bajo este tag inicial van a estar los 14 informes que conforman ese informe, perdón, las 14 páginas que hacen parte de este informe. Entonces, este informe anual aquí abre y es el último tag que cierra en la cola del XML. Entonces, ese solo cierra al final, después de las 14 páginas. Aquí ya viene el nombre del agente, que es el mismo para las 14 páginas, entonces por eso solo se registra aquí en este encabezado, y ya lo que viene aquí, lo que pasa es que no veo aquí el dato exacto del título del informe. De pronto aquí habría una pequeña precisión que tendríamos que hacer, pero lo revisamos luego, haríamos esa claridad más adelante. Aquí falta como el nombre del título de esta página, por decirlo así. Pero lo que quiero aclarar es, todos estos tags que aquí están abriendo se cierran al final. Entonces vamos a la cola y aquí está el cierre de esto. Entonces lo que les decía es, como aquí viene este informe, este tag final, debe cerrar, pero después de haber ingresado las 14 páginas que vienen aquí, ¿sí? Entonces, estos otros tags que están cerrando acá, antes de informe anual, son tags que se abrieron en la parte del encabezado, ¿sí? Entonces, digamos que esta es la claridad que necesitamos que tengan al momento de estar, digamos, ya manipulando o diligenciando el XML con el que van a hacer su reporte anual. Vamos a pasar a la siguiente página. Esta interfaz que tenemos acá, si la observan bien, es una interfaz que se parece mucho al Excel que vimos arriba en la segunda página. Sí, pero en este caso corresponde a la interfaz que ofrece una pequeña aplicación de prueba que desarrollamos acá, digamos, para presentar este ejemplo. Entonces, esta podría ser la interfaz. Perdón, ¿y ese pequeño desarrollo lo van a entregar a todos los operadores o no? Sí. Para simplicidad, para Sí. que no haya que desarrollar nada, sino que se diligencie de una vez y ya lo exporte pues con el esquema definido y lo exporte de una vez en XML. Déjenme decirles lo siguiente. Si tenemos el ejemplo, lo podemos exponer en la página de Excel esta misma semana, el ejemplo ya está hecho y terminado, pero este ejemplo solo está desarrollado para este primer reporte, no para los 14. Entonces, este ejemplo les puede servir a ustedes para identificar en qué forma se puede llenar el informe anual mediante una pequeña aplicación hecha de esta manera. Lo que pasa o el defecto que tiene esta aplicación, y lo dejo claro desde este mismo momento, y es que en esta aplicación cada una de las celdas habría que llenarla manualmente, como se llenaría el Excel si lo estuviéramos trabajando en Excel. El propósito o uno de los propósitos de hacerlo en XML es que no tendrían que usar una interfaz de usuario como esta que se está presentando acá para poder llenar el informe. Si ustedes desarrollan una aplicación que en lugar de tener que digitar aquí una persona, campo a campo cada una de las celdas, simplemente va y lee de la base de datos la información, esa aplicación puede construir de manera automática el XML que acabamos de ver. Es decir, en ningún momento tendrían ustedes que digitar ningún dato. Esa aplicación, el resultado que debe tener esa aplicación es el XML ya diligenciado. Entonces, ese es el futuro, porque hacia allá vamos todos los operadores. Pero en este momento mucha gente lo está diligenciando en el mismo Excel. Entonces es más fácil todavía, ¿o no? Venga, yo tengo una duda con la persona que está preguntando. No sé si si ese sonido lo están oyendo todos, porque yo le respondo, pero no sé si le estoy respondiendo a esta persona. No, pero yo creo que Pero que no pregunten hasta el final.
Sí, entonces la idea es, estas preguntas las podemos abrir hacia el final para que todos estén enterados. De todas maneras, la idea es, este ejemplo que estamos viendo acá, es un ejemplo que solo sirve para llenar el primero de los 14 informes que conforman el informe anual. Y es solamente ilustrativo para poder explicar en qué forma se hace una aplicación que en lugar de una interfaz, pues vaya a una base de datos ahora, si ustedes en su desarrollo propio pueden simplemente replicar esto 14 veces para los 14 informes, pues obviamente ustedes estarían en libertad de hacerlo. Nosotros solo les vamos a proveer este ejemplo, solo con fines didácticos, para que entiendan cómo se haría el primero de los 14 informes. ¿Sí? Ustedes pueden, como les digo, hacer la réplica de este programa para los 14 informes y pues no habría ningún problema. El propósito final es que nosotros recibamos el XML como lo acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Bueno, ya como una diapositiva al final para hacer claridad sobre el ejemplo que vamos a exponer esta semana, es esto: el programa de ejemplo solo tiene fines didácticos, permite ilustrar cómo generar el archivo XML a partir de unos datos ingresados a través de la interfaz, ¿sí? Eso es lo que hace este ejemplo. La idea con un desarrollo ya de verdad en cada uno de los agentes es que el archivo XML se diligencie no a partir de datos ingresados manualmente, sino a partir de datos obtenidos desde un repositorio. Ese es el primer punto. Este programa de prueba, al ser solo con fines didácticos, no contiene ninguna validación de la información y no previene acerca del ingreso de información errada. Me explico aquí en la diapositiva anterior. Estas celdas que aparecen aquí, donde se va a llenar campo a campo la información, digamos que en este momento, en este programita, no tiene una validación que garantice que lo que va a entrar ahí es un valor numérico positivo, sin cifras decimales, ¿sí? Sin caracteres especiales o sin letras. Entonces, aquí en este ejemplo no hay ese tipo de validaciones. Entonces, si la persona está llenando y puso una O en lugar de un 0, pues el dato va a venir errado porque una O no es un 0. Entonces, este programa no tiene ninguna de esas validaciones. No contiene ninguna validación de la información y por lo tanto no previene acerca del ingreso de información errada. Eso debe quedar muy claro. Aquí era algo que decía en el primer punto: idealmente los datos deben tener como fuente una base de datos en la cual los agentes llevan su información estadística del comportamiento diario de los EGMs. Digamos que como decía el compañero hace un momento, pues digamos que hacia allá debemos ir. Si en este momento no se tiene algo tan estructurado, pues posiblemente la mejor solución sea algo parecido a esto y ya ustedes manualmente lo podrían llenar tal como está la interfaz. La única recomendación es que si lo van a hacer de esa manera, digamos manual, pues sí le agreguen esas validaciones que deberían tener, como mínimo debería tener unas validaciones que nos garanticen que la información que va a entrar ahí es numérica, por decir lo mínimo. En el último punto es: Exen no presentará ningún soporte a este aplicativo. Es decir, como es un prototipo para efectos con fines didácticos, pues digamos que Exen no se hace responsable de alguna situación que ustedes quieran corregir. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, en el ejemplo que tenemos, no generamos el título del reporte. Entonces, posiblemente esa partecita se nos fue y el ejemplo, el XML que acabamos de ver fue el resultado de ejecutar esta aplicación de prueba. Entonces, seguramente se nos quedó por fuera agregar el titulito del informe. Ese tipo de correctivos, pues no nos hacemos responsables de entregarlos como parte del ejemplo didáctico. ¿Sí? Entonces, digamos que básicamente esta es la presentación que queríamos hacer.
si queremos en este momento pues como abrir el espacio, no sé si hay preguntas ahí acumuladas o si ustedes tienen preguntas, pues podríamos responderlas aquí directamente a través del audio. Bueno, cualquier cosa, para terminar, cualquier inquietud, cualquier cosa adicional que no cubramos aquí, aquí están los contactos del ingeniero John Alexander Porras y Alberto Bustamante. A través de nosotros podemos canalizar cualquier inquietud. Di que vas a entrar a la página de Excel y ver dónde está esta presentación, dónde está el instructivo, dónde está el XML. Ah, bueno, muy importante lo que me acaban de decir acá. Vamos a entrar a la página de Excel para que ustedes vean cuál es el enlace, cuál es el camino para llegar a donde está esta presentación, donde está el ejemplo de prueba, y vamos a poner en ese mismo enlace, todavía hoy no lo tenemos, pero yo creo que mañana, máximo pasado mañana, estaríamos colocando la aplicación de prueba para que ustedes la puedan descargar y la puedan instalar localmente. Pero vamos a mostrarles entonces cuál es la forma de llegar en la página de Excel a esta documentación para que ustedes la puedan visualizar o descargar. Bueno, entonces entramos acá por transacciones del mercado, en el mercado de energía mayorista. Aquí tenemos este enlace, documentos, código de medida, CREC 038, en registro de fronteras, en el subconjunto ahí de registro de fronteras encontramos este documentos, código de medida, y aquí están todos los documentos que se han publicado de esta. Bueno, entonces aquí está, informe anual, esta es la presentación de PowerPoint que acabamos de ver, este es el XML ya completo con los 14 reportes, este es el del ejemplo. Bueno, uno de estos es el del... Espera. Espérame, este es el informe anual, el PPT que acabamos de ver, el PowerPoint que acabamos de ver. Este informe anual es el XML, pero no estoy seguro si es el ejemplo que acabamos de ver o es ya el de los 14 reportes. Bueno, no, entonces ese que se ve ahí, este informe anual, es el informe, el XML de los 14 reportes que conforman ese informe anual. Este instructivo, bueno, este es simplemente una versión Word de lo que hay aquí en el PowerPoint. Es un instructivo de cómo utilizar el ejemplo de prueba que acabamos de ver, la interfaz y todo esto. O sea, es el instructivo para utilizar el programita que vamos a publicar de aquí a mañana. Y no veo aquí el XML entonces pequeñito. También lo subiríamos y de pronto falta ahí. Pero digamos que ese informe anual, es decir, aquí está la documentación de lo que acabamos de ver. Informe anual, instructivo, informe anual. Estos tres documentos dan la información que acabamos de ver. Este, les resalto, es el XML completo con los 14 reportes. Nos falta aquí incluir entonces
el XML pequeñito que corresponde solo al primer ejemplo, con que digamos que está ligado al programita de prueba que acabamos de ver. Entonces, ese también lo podríamos subir si es necesario, pues porque ya tiene unos datos ingresados. Este informe anual no tiene datos ingresados. Básicamente, digamos, esa es la información que tenemos disponible en este momento. No sé si quieren, digamos ya aquí por el audio, expresar alguna inquietud para ver si la podemos responder aquí para todos. ¿Cuál es el método de envío del archivo XML? ¿Aló? No, no oigo muy bien. Hay un ruido. Buenas tardes. Espérame que hay un problemita con el sonido. No entendemos nada de lo que estás diciendo. Se oye un ruido. Se oye Perdón, podría colocar su inquietud por el chat. No se entiende absolutamente nada. Listo, esperamos la pregunta ahí por el chat. Ah, bueno, no, en el portal, cuando ustedes ingresan al portal, hoy en día están ingresando al portal CGM para consultar información relacionada con las lecturas diarias de contadores. En la nueva funcionalidad, o sea, para el reporte anual, para el informe anual, en el portal ustedes van a encontrar una pestaña que se llama Informe Anual. Ahí en esa pestaña se les va a desplegar una interfaz a partir de la cual, bueno, se les va a presentar una pestaña a partir de la cual ustedes pueden ingresar pueden adjuntar el archivo XML ya generado, ya diligenciado. Exactamente, sí, aquí hay una pregunta que dice, es decir, ¿el archivo informe anual es el que podemos utilizar? Sí, la respuesta es sí. Ese archivo que aparece ahí con el nombre de informe anual es el archivo XML, digamos, es la plantilla XML que habría que llenar con los daticos pues ya de los 14 informes. Ese XML ya contiene los 14 informes, o mejor, los 13 informes más los 11 informes más 3 anexos. Bueno, entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Qué dirección habilitarán para subir la información? Ya la contestó. Bueno, entonces, la ruta para cuando ustedes ya, digamos, ustedes tienen la obligación de reportar el informe anual a partir como del 2 o 3 de enero hasta el 25 o 28 de febrero, hasta el 27 de febrero, hasta el último día hábil de febrero. Digamos que lo que nos van a reportar ahí es a través del portal CGM, después de que ustedes ya hayan diligenciado ese archivo XML que se llama informe anual, ustedes deben adjuntar ese archivo a través de la funcionalidad que expone el portal. ¿Sí? Entonces en el portal CGM habrá una pestaña a través de la cual se les dirá suba el archivo y ustedes simplemente buscan el archivo y lo entregan allí. No, el sonido está muy malo, no lo intentemos por el audio que está muy complicado. Por el chat está muy bien. Aquí hay otra pregunta, también en el chat. Dice, mi inquietud es si digito algún dato erróneo en el informe, puedo enviar N versiones para sobreescribir al archivo que tuvo el error. Eso es correcto.
en el ejemplo que vamos a publicar mañana, o sea, en el programita, ahí hay, en el instructivo dice cómo reenviar el archivo. Entonces, ustedes no tienen que diligenciar nuevamente todo el XML para poderlo corregir. Si cometieron algún error en la página 5, por decir algo, ustedes sí deben corregir, tienen forma de coger el archivo original, el que ya habían enviado con el error, deben editarlo, hacer la corrección y volverlo a enviar todo, pero solo corregir la página que tengan que corregir y lo envían todo. No, no es posible enviar solo uno o dos o tres de los 14, no, siempre hay que enviar todo porque el sistema lo que va a hacer es borra lo que había y sobrescribe con lo que llega. Entonces, para simplicidad decidimos hacerlo así porque se nos volvía extremadamente complejo manejar uno a uno los 14 informes por cada agente y por cada CGM, eso se nos vuelve inmanejable. Aquí hay otra pregunta. Ese XML tiene los 14 informes, pero no tiene datos. Pero es posible que se publique un XML con todos los datos. No, es imposible porque los datos que pondríamos ahí serían completamente arbitrarios. Nosotros, es decir, los datos que deben venir ahí, si ahí viene un 5 en uno de los datos, pues ese 5 es muy particular de ese agente con el CGM correspondiente. Entonces, nosotros no podemos entregar un XML con datos ya diligenciados. Hay otra pregunta, ¿existe alguna validación realizada al cargar el archivo a través del portal? Es decir, si se envía una O en lugar de un 0, el portal da una retroalimentación acerca del error. Eso es correcto. El portal recibe el XML completo, los 14 archivos, y él trata de cargar eso en la base de datos. En ese proceso de carga, él va a identificar errores como el que mencionan ahí en el ejemplo, o cualquier otro tipo de error. Pues cualquier otro tipo de error que sea identificable. Si viene un 5 y debía ser un 8, pues obviamente ese error no lo va a poder identificar el portal. Pero si viene un carácter extraño en un tag que debería recibir un número, ese error sí lo va a identificar la validación y habrá una retroalimentación respectiva. Otra pregunta. ¿El ambiente preproductivo o de pruebas antes del 2 de enero, cuando se habilita o con el demo, son las únicas pruebas que se van a realizar? Nosotros esperamos tener digamos, la primera versión del informe anual ya instalado en un ambiente de pruebas hacia mediados de diciembre. Entonces yo pienso que en esos días sí podríamos programar algunas pruebas. De todas maneras, yo no descarto como el plazo máximo hasta el 27 de febrero. Nosotros podríamos utilizar todo febrero con el ambiente de pruebas habilitado para que juguemos ahí con el ambiente. Otra pregunta. Mi pregunta es, ¿la publicación del reporte anual en la página de la gente es del XML? Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero interpreto lo siguiente. Si la publicación del reporte anual, es decir, nosotros llamamos publicación después de que recibimos los 80 o 100 informes anuales de los diferentes agentes, nosotros debemos generar un informe consolidado o agrupado. Entonces, lo que nosotros vamos a publicar es ese informe anual consolidado. Entiendo que el plazo que tenemos para publicarlo es en los primeros 15 días de abril, no recuerdo exactamente la fecha. El último día hábil de abril me corrigen por acá. Entonces, en abril nosotros estaremos publicando ese consolidado. No sé si la pregunta hacía referencia a esa publicación. Otra pregunta. ¿Existe un formato del informe donde nos indiquen cuál es la información que debe llenar el informe anual, donde especifique los datos en cada una de las 14 páginas? Yo pienso que la
la mejor documentación que tenemos para eso es el mismo Excel. El Excel es como la información oficial que viene desde el CAC y que se publicó como contenido del informe anual. Ya acabamos de ver cómo es la equivalencia celda a celda entre ese Excel y el XML que ustedes nos van a reportar. Entonces, para mí la mejor forma de documentar esto es el Excel mismo. Otra pregunta. El informe se reporta desde el 1 de enero de 2016, no, 2017, hasta el 31 de diciembre de 2016. O desde, ya, no había entendido la pregunta. El informe que se va a presentar es desde la vigencia de la resolución, o sea, desde el 14 de mayo. Digamos que este va a ser un año fraccionado, o sea, solo va a mostrar totales desde el 14 de mayo hasta el 31 de diciembre. Otra pregunta. ¿Cuál es la razón para que XEM exija la información en el archivo XML y no en el Excel? Yo quiero extenderme un poquito en esta respuesta. Es muy importante la pregunta y quiero explicar aquí cuál es la razón fundamental por la que propusimos que fuera a través de XML y no a través del Excel. Es decir, el Excel fue la primera versión que se publicó como contenido del informe anual. Cuando nosotros quisimos iniciar aquí el desarrollo para poder recibir estos archivos en Excel, empezamos a ver las dificultades. Esto coincidió con un trabajo que se estaba haciendo en Bogotá por parte de PrimeStone, que ellos también querían incluir la generación del informe anual como parte del servicio que ellos ofrecen. Nosotros estuvimos discutiendo primero internamente estas dificultades y luego ya las hicimos públicas en el CAC. Las dificultades que teníamos aquí cuando quisimos desarrollar todo a partir del Excel era que el Excel inicialmente en muchas partes tiene celdas combinadas. Eso ya representaba una dificultad en el desarrollo que teníamos que hacer. Segundo, cuando nosotros vamos a recibir información en una hoja de Excel y tenemos que validar celda a celda, entonces tenemos que decir cosas como estas. En la celda C75 debe venir un valor numérico entre 0 y 100 porque es un valor en porcentaje. Por ejemplo, si de pronto en ese Excel, desde arriba del encabezado, agregaron una línea en blanco, quiere decir que esa celda ya no coincide con la dirección C75. Eso nos vuelve inmanejable porque nosotros estaríamos recibiendo cerca de 100 archivos de Excel con la información de cada gente. Entonces, de ahí ya dijimos, esto es inmanejable Excel. Entonces, esa fue la razón principal por la que nosotros inmediatamente conocimos pues este detalle, propusimos en el CAC que lo mejor era llevar todo este Excel a una versión XML. En esa versión XML no hay ese tipo de confusiones, el dato que es numérico debe ser numérico y no hay la posibilidad de filas en blanco como si tendríamos en el Excel. Bueno, aquí hay otra pregunta. Si el agente no tiene página web, ¿qué hace? Esa pregunta realmente no se entiende. Es decir, lo que nosotros vamos a exponer se puede llenar desde un café internet. Si ustedes no tienen una máquina con conexión a internet, la pueden hacer desde la conexión de internet que tengan en su casa. Otra pregunta. El informe contendrá información desde el 14 de mayo.
De 2014. 14. No. Esto es desde el 2016. Es decir, el informe es anual. Se debe presentar máximo hasta el 27 de febrero del 2017. Y la información que viene allí debe ser del 2016. En este caso, por ser el primer año, viene desde el 14 de mayo del 2016. Otra pregunta. Un CGM con N agentes reporta N archivos XML. Recuerden lo que dijimos al comienzo. Los CGMs no nos van a reportar informes anuales. Quien nos reporta el informe anual es el agente. Entonces, si un CGM atiende 4 agentes, posiblemente ese CGM deba elaborar un informe anual para cada agente y enviárselo a la agente. El agente nos lo envía a nosotros. Aquí hay otra pregunta. Los agentes deben publicar el reporte en sus respectivas páginas web. En esta publicación se debe adjuntar el XML. Bueno, repito lo siguiente. ¿Sí me escuchan? Repito lo siguiente, es que no oigo si me escuchan. Bueno, comento lo siguiente. Dice, ¿cuál es la razón por la que... ¿hay alguna... ¿Cuál es la razón por la que EXEM no... ¿Hay alguna plantilla? Esa es esta. Los agentes deben publicar el reporte en sus respectivas páginas. No. No, lo que quiero decir aquí, o la respuesta que yo puedo dar en esto es lo que les decía ahorita. El informe anual que ustedes nos van a reportar, nosotros no conocemos cuál es el origen de ese informe anual. Lo único que nosotros conocemos del reporte que ustedes nos publican es que en el encabezado dice, este es el informe anual del agente tal con el CGM tal. Con esa información nosotros vamos a verificar que efectivamente corresponde a ese agente, pero nosotros no validamos el origen. Si se lo están publicando desde la página web del agente, o desde la página web del CGM, o desde la página web, o desde una conexión a internet que tengan en su casa, nosotros nunca vamos a poder identificar ese origen. Entonces no hay ninguna limitación en ese sentido. Ustedes lo pueden publicar desde la fuente que quieran, lo importante es que venga con la información que el XML requiere. Otra pregunta. Aquí hay una que dice, falta que nos respondan esto. Esa ya está. ¿Cuál es la razón por la que EXEM sí? Por favor, otros Ahí sí que no tiene página web, ¿qué hace? Listo, ya. Estamos buscando aquí nuevas preguntas. Bueno, ya se nos acabó el tiempo aquí para la presentación. Si tienen más preguntas, las pueden hacer a través de los contactos que dejamos ahí. En la presentación están los contactos. O digamos directamente al buzón acá de EXEM. Vamos a proceder entonces a cerrar la conexión. Damos por terminada la presentación en este momento. Ha sido un gusto tenerlo, ha sido un gusto saber que hubo tantos participantes y vamos a ver si podemos seguir utilizando este tipo de mecanismos para difundir información que sea de interés para muchas personas al mismo tiempo. Muchas gracias a todos. De acuerdo, mil gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.